¿Cómo están? Vamos a compartir este tiempo juntos, estudiando la Biblia, compartiendo temas que nos interesan y que son muy actuales. Yo le puse un título a este espacio. Le llamo La Biblia y el futuro. ¿Por qué? Justamente porque queremos saber algo de lo que está aconteciendo en este tiempo y que también tiene que ver con el futuro. Pero más que nada vamos a basarnos en el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla sobre la revelación de Jesucristo. El tema central del libro de Apocalipsis es el triunfo de nuestro Señor, su venida en gloria y el comienzo de una eternidad de los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. En el libro de Génesis nosotros encontramos que es el libro de los principios. En el libro de Apocalipsis es el libro de las culminaciones. En Génesis se describe el comienzo de todas las cosas, comenzando por los cielos, por la tierra. Apocalipsis presenta el término de las cosas actuales y el comienzo de las cosas perpetuas con la creación de cielo y tierra nueva. En Génesis se ofrece la panorámica del gobierno del mundo creado en la mano del hombre. En Apocalipsis, proféticamente el definitivo gobierno del mundo y de todo el universo en las manos de Jesús, que es el hombre perfecto. En Génesis nosotros encontramos una descripción del pecado y sus consecuencias. En Apocalipsis lo que encontramos es que se levanta la mirada donde el pecado no existe. Es un lindo libro para estudiarlo y compartirlo. Lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes es un pequeño resumen de lo que trata el libro de Apocalipsis y las profecías también referente a la segunda venida de Cristo y también a los acontecimientos de los últimos tiempos. Este libro, el libro de Apocalipsis, está lleno de símbolos y visiones que forman la mayoría de su contenido. Cuando leemos o estudiamos Apocalipsis, no debemos hacerlo como muchas veces con esa intención o curiosidad por el futuro. ¿Y sabe lo que ocurre cuando hacemos de esa manera? Perdemos así el contenido de la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros en este tiempo presente. Ponemos la mirada en el futuro y nos descuidamos el presente. El propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos no solo los acontecimientos futuros, sino a Dios. A Dios que controla la historia para ejecutar sus propósitos divinos. Un resumen de la aplicación del libro de Apocalipsis tendría que ser basándose en el plan profético de Dios, que los creyentes deben compartir el Evangelio, vivir una vida piadosa, dar testimonio de la gloria de Dios, en anticipación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Apocalipsis? Apocalipsis viene de un término griego que significa revelación o descubrimiento. En el caso del libro de Apocalipsis lo que vamos a encontrar, lo que encontramos es la revelación de Jesucristo. El autor del libro de Apocalipsis, muchos eruditos están de acuerdo que es el apóstol Juan. Y en el mismo texto, si usted lee su Biblia, abran su Biblia allí, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, por ejemplo, dice, Juan, ahí mismo nos da el autor, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. En el versículo 9 también expresa lo mismo, diciendo, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y en uno de los últimos capítulos, en el capítulo 22, también dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Así que no hay duda alguna de que el autor se llamara Juan. Apocalipsis fue escrito alrededor de los años 90, 95 después de Cristo. Y no nos olvidemos que Juan era el último de los apóstoles vivos y ya era un anciano que estaba desterrado en la isla de Patmos. El texto lo dice allí en el versículo 9, ¿no? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En ese lugar, en la isla de Patmos, Juan
recibió esa revelación, esas visiones de lo que Dios quería mostrar. La isla de Pasmo era una colonia penal romana en ese tiempo. El emperador Tito Flavio Domiciano, entre los años 81 y 95, demandó ser adorado como Señor y Dios. Fue duro contra los cristianos por no adorarlo como Dios. Entonces, él a muchos los mató, a otros los envió a que fuesen desterrados de aquel lugar como una condena, ¿no? Fíjense que este libro de Apocalipsis tiene un destinatario. ¿Y quiénes son los destinatarios? Son las 7 iglesias del Asia Menor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice Apocalipsis 1:4. En el versículo 11 encontramos lo mismo, dice que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas personas que reciben este mensaje estaban sufriendo persecución por el Imperio Romano y necesitaban ánimo. Ahora miren este detalle muy importante. Acá aparece 7 iglesias. El número 7 es un número simbólico que significa un número, un número completo. Y es para toda la iglesia y para todos los creyentes. Es decir, que también es para nosotros en este tiempo. Hay una promesa en el capítulo 1, versículo 3. Léalo conmigo. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición para nosotros, ¿sí? La bendición es para aquellos que leen y escuchan esta palabra, esta profecía, que es la palabra de Dios. Muy bien, el libro comienza diciendo en el capítulo 1, versículos 1 al 3, vamos a leerlo, dice allí: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Acá vamos a ver una estructura del libro en sí. En el versículo 19 de este mismo capítulo 1. Fíjese lo que dice el capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto. Primera cosa, las cosas que has visto. Segundo, las cosas que son. Y tercero, las cosas que han de ser después de estas. Así que el libro se va a dividir en 3 partes, en 3 formas. Las cosas que has visto se refiere al pasado, o sea, la revelación de Jesucristo, está basado allí en el capítulo 1. Las cosas que son, está refiriéndose al tiempo presente, un mensaje para nosotros, para la iglesia de estos tiempos, y lo encontramos allí en los capítulos 2 y 3, donde están los mensajes a las 7 iglesias. Y luego, del capítulo 4 al 22, encontramos la tercera parte de esta estructura del libro de Apocalipsis, que habla sobre las cosas futuras, porque dice allí: y las que han de ser después de estas. Eso es profecía de los últimos tiempos. Así que, cuando nosotros hablamos de profecía, tenemos que tener claro que Apocalipsis es el único libro de profecía del Nuevo Testamento. La revelación que Jesucristo hizo acerca de la segunda venida, la conclusión de la historia de la humanidad. Allí encontramos el final del plan de Dios para los siglos. Mucho lenguaje simbólico o figurativo que a veces es un tanto difícil de interpretar y de entender. Y ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante el libro de Apocalipsis? Bueno, el mismo autor, pero en una de sus cartas, dice lo siguiente, en 1 de Juan 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos
hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren lo importante que es este versículo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué hermosa promesa. Pablo también, cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Y en el capítulo, en esa misma carta, en el capítulo 4, versos 16 y 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que este libro, hermanos, es una carta, es un libro de aliento. Es un aliciente para el creyente. Hebreos 10, 23 a 25 expresa lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Y Jesús también expresó unas palabras allí en Mateo 28, 18 al 20. Él da su gran comisión y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús habló del fin del mundo. Así que en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, señala que Dios dio las revelaciones a Jesucristo, las cuales Él envió por medio de un ángel, para que este ángel le transmitiese a su siervo Juan, para que él las escribiese a los siervos de Dios, a los pastores de las iglesias, a los miembros de las congregaciones. Los siervos son personas que pertenecen a un amo y obedecen fielmente su voluntad. Juan era el siervo y los demás siervos son los creyentes entregados, somos nosotros, ¿no es cierto? Que estamos entregados a obedecer los mandatos del Señor y a representarlos aquí en esta tierra, en este mundo. El autor, que Juan ha dado una clave para entender el libro: ser siervo de Dios, estar entregado y ser obediente. Miren qué importante esto. Juan dice que esto es muy importante porque el tiempo está cerca. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes viven en la culminación de los tiempos. Así que, ¿cómo no debemos nosotros estar preparados y conocer acerca de estos acontecimientos que tienen que ver con la pronta venida de Cristo? Nosotros también estamos más cerca del fin. Pablo lo expresó en una de sus cartas, allí en Romanos 13, versículos 11 y 12, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Los eventos de este libro podrían desencadenarse en cualquier momento. Apocalipsis fue dirigido a los cristianos del primer siglo, pero también es para nosotros, para los de este tiempo. El libro tiene una dedicatoria, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en el versículo 4 hasta el 8 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Miren esta dedicatoria tremenda. Lo primero que nosotros encontramos aquí son las 7 iglesias. Asia era una amplia provincia de Roma. Eran distritos postales, eran ciudades cabeceras de provincias. ¿Y quién es este testigo fiel que aparece aquí? Alguien que da fe de lo que le consta, de su propio conocimiento. Y Jesús es el verdadero testimonio, ¿no es cierto? Le dijo entonces Pilato en una oportunidad, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que acá encontramos también otra descripción acerca de la dedicatoria de este libro. ¿Quién es el primogénito de entre los muertos? Y nada menos que Cristo. Mas ahora, dice Pablo en 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También a Jesús se lo describe como el soberano de los reyes de la tierra. Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo este hombre? Allí en el versículo 5 y 6 nos describe la obra de Cristo. Lo que Él hizo es demostrarnos su amor. Él nos limpió. Él dice acá que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y por ese amor nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Nos trajo limpieza, nos liberó del tiempo pasado. Lo que hizo fue una vez y para siempre. Ya no hay condenación para el creyente. Ya no debemos estar atormentados por lo que hicimos antes, ¿no? Las cosas malas que nosotros pudiéramos haber hecho antes. Con su sangre, ese es el precio que Él pagó, ¿no? Nos liberó de nuestros pecados. Este es el principio de la redención. Es sacar algo comprándolo a la adquisición de una deuda. Qué lindo, ¿no? Tenemos un tremendo destino. Miren lo que dice acá el versículo 6. El versículo 6 dice que y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos hijos del rey. Usted es hijo del rey. Somos sacerdotes, es decir, que tenemos acceso al lugar santo, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo, la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rasgó en dos el día que Cristo murió en la cruz. No necesitamos más mediadores o intermediarios. Nosotros tenemos un sacerdocio universal, es decir, que nosotros mismos podemos acercarnos a Dios en cualquier parte. No necesariamente en el templo, en el edificio donde nos reunimos, sino en cualquier lugar, allí en la casa, allí en el trabajo, allí en el colegio, donde usted se mueva, allí usted puede ser un sacerdote y hablar con Dios. Podemos llegar al trono de la gracia de Dios mismo. Y mire qué lindo lo que dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una afirmación de gloria y de poder. La gloria y el imperio es un reconocimiento del gran poder que tiene Cristo, ¿no? Pero lo que sí encontramos ahora en el versículo 7
es la primera amenaza. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Un recuerdo del concepto del regreso. Lo tenemos allí en Daniel capítulo 7, verso 13, donde también dice que hay un pronto regreso del Mesías, ¿no? El regreso del Señor era una de las expectativas más mencionadas en la iglesia primitiva. Será, dice allí el texto, en las nubes y visto por todos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Se acuerdan de ese texto, no? Cuando Jesús ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, allí en los primeros versículos dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles le estaban diciendo a los discípulos que estaban viendo cómo Jesús ascendió al cielo. Tenemos una amenaza aquí, como yo les dije. Los que lo mataron harán lamentación. Porque acá dice: y los que le traspasaron. Apocalipsis es una advertencia a los que mataron a Jesús. Es un crimen que no quedará sin castigo. El libro entero es un balance entre la liberación y, por otro lado, la condenación. Y fíjense cómo concluye el versículo 7. Sí, amén. El sí, amén, ese que aparece allí, es una afirmación que se va a cumplir, que sí o sí se va a dar. Ahora, versículo 8, lo que encontramos es una declaración de la grandeza de este Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega es lo primero que aparece aquí. Es la primera, ¿sabe usted lo que es el alfa y la omega? Es la primera y la última letra del alfabeto griego. Es una forma de señalar que Él es el iniciador y también es el consumador. Él es el principio y Él es el fin de todo. También habla allí el que es, el que era y el que ha de venir. Está hablando de la eternidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno. Él no maneja los tiempos como nosotros, porque Dios no está sujeto es atemporal. No tenemos hora, Dios no tiene hora, por eso para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, otra cosa que encontramos aquí es que expresa el texto es que Él es el Todopoderoso. El que tiene, ¿qué quiere decir esto? El que tiene dominio sobre todas las cosas. De las 7 veces que aparece en el Nuevo Testamento, las 6 veces que se encuentran en la Biblia están aquí justamente en el libro de Apocalipsis, esta palabra, Todopoderoso. Es una afirmación de quién era el real dominio. No era del emperador o no era de algún dios extra, sino que era del mismo Dios. Muy bien, ¿cuál es nuestra posición ante este Señor Jesucristo? Dice allí, leamos ahora, lea conmigo el versículo 9 al 12. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Él se presenta aquí como el siervo profeta. Juan es el hermano y coparticipante. No, nadie conoce mejor que Juan, porque él está sufriendo justamente como sufrió Jesucristo. Es una autoridad en virtud de la igualdad de dolor. La introducción que señala Juan aquí
de quien profetizará será uno de primera mano, que sabe a quién, a dónde y por qué. Dice el texto acá que estaba en el Espíritu en el día del Señor. La primera referencia que aparece en la Biblia justamente con respecto al cambio de día de adoración o de reunión de los primeros cristianos. Este cambio se inició allí en Asia. Los primeros escritos del cristianismo indican que esto sucedió allí. Es decir, que se pasó el día de reposo al día de la celebración de la resurrección de Jesucristo. La comunidad de fe en Asia sustituyó el día del emperador por el día del Señor. El sábado era el día de Sebasté o del emperador y se cambió por el día del Señor. Mire cómo se presenta Jesucristo. En el versículo 13 dice allí: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá hay un perfil de lo que, o cómo se presenta Cristo. Hay un perfil de esta revelación. La vestidura que aparece Cristo aquí era una vestidura hermosísima, de lino fino, de oro fino. Esta vestimenta la usaban los reyes. La majestad que tiene Cristo aquí está comparada allí en Daniel capítulo 10, verso 5. Es una descripción de la vestimenta que usan la gente poderosa, la gente que tiene poder. Es la misma que se usa en el griego para designar la ropa del sumo sacerdote, por ejemplo, y de los reyes de aquella época. Lo que demuestra también el texto es que hay una imagen de pureza sin igual. En medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho por un cinto de oro. Era una imagen de pureza sin igual, todo blanco, inclusive la cabeza, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. La cabeza blanca, el cabello blanco, los ojos de fuego, los pies de bronce, es una imagen traída del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, verso 9, en el capítulo 10, verso 6, encontramos esa imagen. En Ezequiel también, capítulo 1, verso 7, en el 43, 2, también de Ezequiel. Es una descripción del Dios del Antiguo Testamento. Así que todo esto tiene relación, ¿no? Fíjense que otras descripciones que hacen es la voz, que también lo encontramos allí en Ezequiel 43. Las 7 estrellas a su derecha, también lo dice Isaías 49 y en Job 38. El primero y el último son descripciones también que encontramos en el Antiguo Testamento, allí en Isaías 44 y 48. Habla allí también de este Dios que es un Dios viviente. En Josué 3, en Salmo 42, en Oseas 1, 41, encontramos todas esas descripciones. Así que, ¿qué podemos sacar como una aplicación a esta primera parte del libro? Fíjense que encontramos aquí que Dios no se esconde. Los sabios griegos muchas veces llegaron a imaginar a un Dios creador, pero que luego ese Dios se apartaba de la creación o de lo creado, ¿no? Pero nosotros debemos darnos cuenta de la gran prueba de amor de Dios, cuánto Él se interesa por nosotros, para revelarnos aquí en su palabra el plan eterno que Él tiene. Otra de las cosas que nosotros vemos aquí como aplicaciones, que la iglesia cristiana siempre usó y usa hasta el día de hoy el símbolo alfa y omega. Otra aplicación es que la revelación de Dios ha sido escrita y fue su voluntad. Esta es solo una de las formas que Dios se da a conocer.
lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Tenemos razones para no temer cuando leemos o cuando escuchamos lo que está relatado en el libro de Apocalipsis. Jesús nos resume lo principal de su ministerio como motivos para tener aliento. Él estuvo muerto, pero vive. Está a la diestra de Dios, pero volverá triunfante. Ahora miren lo que ocurre luego. Ya vimos cosas del pasado. Las cosas que has visto, decía allí en el capítulo 1, verso 19. Vamos a pasar a los capítulos 2 y 3, que son las cosas que son. Los capítulos 2 y 3 corresponden a esta división, sobre las cosas que son. En ellas se recogen los mensajes que el Señor dirige a las 7 iglesias del Asia Menor. Lo que vemos aquí en estos capítulos es un asunto actual. No tiene que ver mucho con lo profético. Son temas actuales. Son problemas que las iglesias tienen en cualquier tiempo. ¿Y qué pasa aquí? Justamente el pastor de las ovejas está pastoreando su rebaño terrenal. Está observando. Está describiendo las cosas buenas y las cosas que son para reprochar. Porque el amor del buen pastor que conoce a sus ovejas quiere demostrarlo de esa manera. En estas cartas hay un molde siempre. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, tanto a las 7 iglesias, el esquema es casi idéntico para cada una de ellas. Primero, un mandato. Segundo, cómo se presenta el Señor. Tercero, los elogios. En cuarto lugar, la reprensión. Luego, en quinto lugar, viene la exhortación. En sexto lugar, la advertencia. Y por último, un llamado personal. Así que las 7 iglesias van a tener el mismo estilo prácticamente, nada más que con diferentes cosas que el Señor le quiere decir. Algunos describen o analizan este texto de forma alegórica o interpretando cosas que son simbólicas, y otros lo analizan desde el punto de vista histórico. Muchos dicen que se refieren a 7 periodos del desarrollo de la iglesia en ascensión, luego que Cristo ascendió al cielo. Por ejemplo, hablan acerca de Éfeso, que fue la iglesia de los primeros tiempos, ¿no? La era apostólica, porque ahí vemos una época de decadencia a fines de la edad apostólica. Por eso allí Jesús les reclama que han perdido el primer amor. Y fíjense que él dice, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, en su diestra. Jesús nunca ha dejado de cuidar a su iglesia, de cuidar al liderazgo. Y él llama la atención, la exhortación que él da justamente es arrepiéntete y haz las primeras obras. Siempre Dios nos está llamando a nosotros a volvernos al primer amor, a las primeras obras. Y nos da una promesa, les daré a comer del árbol de la vida. Una hermosa promesa, ¿no? El árbol de la vida, es decir, que vamos a tener eternidad. Vamos a estar disfrutando. Si tenemos amor, si estamos en el primer amor, siempre vamos a estar en su presencia, en la comunión con el Señor. En segundo lugar, aparece la iglesia de Esmirna, que es una iglesia perseguida y generalmente se trata de asociar desde el punto de vista histórico a la época de la persecución de los primeros 300 años de la historia del cristianismo. Por eso ahí Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Habla de los siglos 2, 3 y 4, del 100 al 313 más o menos. Y él le da una exhortación a la iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Miren lo que nos está diciendo a nosotros. Que seamos fieles. No importa la persecución, no importa los problemas. Seamos fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No recibirá daño de la muerte segunda, dice la promesa del Señor. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia que está casada con el mundo, donde en esta época, desde el punto de vista histórico, es la época imperial, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y todos los templos paganos pasaron a ser
ahora templos cristianos, las festividades paganas se convirtieron en festividades cristianas y por lo tanto la iglesia se casó con el mundo. Por eso Jesús dice que Él es el que tiene la espada aguda. Generalmente este periodo abarca del siglo V al siglo VI, del 313 hasta el 530. La orden de Cristo es arrepiéntete. Si vos te arrepentís, te voy a dar el maná escondido, una piedra blanca, un nombre nuevo. Miren las cosas hermosas que Jesús promete para aquellos que no se casan con el mundo, no se contaminan con el mundo. La otra iglesia que encontramos es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es el sacrificio continuo. Así en el capítulo 2, verso 18, ¿no? Es la época papal de los siglos 6 al siglo XVI. Jesús se presenta como el verdadero Hijo de Dios. Él no necesita representantes humanos, vicarios. Él es el vicario. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Del 538 hasta la Reforma más o menos, que fue en el 1517, un poquito más, en 1563, ahí este periodo es lo que abarca, ¿no? Un sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque dice allí Jesús una exhortación. La fe que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Si vos retenés la fe, te daré potestad sobre las gentes. Te daré la estrella de la mañana. Es una promesa para nosotros. Quiero avanzar un poquito más. La iglesia de Sardis es la iglesia que sigue, en el capítulo 3, comenzando, ¿no? Son aquellos que escaparon desde la Reforma hasta el 1700, 1800 más o menos. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Lo que estamos viendo acá es que el Señor se está presentando como esa persona que sabe todo lo que hacemos. Por eso habla de 7 espíritus. Habla de la integridad, de la sabiduría extrema, ¿no es cierto? Del conocimiento que Él tiene de los pastores, de los que sufrieron, de los que se esforzaron, de los que plantaron, de los que sembraron, de los que fueron misioneros, de todo lo que ocurrió durante ese periodo de restauración que produjo la Reforma, de volver a las Sagradas Escrituras. Y Él da un consejo, Jesús: sé vigilante y confirma las cosas que están para morir. Es la orden que nos da a nosotros en este tiempo. Que velemos, que no nos durmamos, que estemos vigilando, que seamos vigilantes. Si nosotros hacemos esto, Él nos da una promesa. Serás vestido de vestiduras blancas, y no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré tu nombre. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia misionera, donde encontramos aquí el amor fraternal que sobresale. Jesús se presenta aquí como el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es en la época misionera prácticamente, ¿no? Y Él dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si nosotros cumplimos esto, si obedecemos, si tenemos ese amor fraternal y seguimos predicando el Evangelio, Él nos hará columna en el templo de Dios y escribirá sobre él el nombre de mi Dios, dice allí. Por último, encontramos la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias, la séptima iglesia. ¿Qué vemos aquí? El gobierno humano, los derechos humanos, la venida de Jesús. Es de este tiempo, ¿no es cierto? De los últimos tiempos. Por eso Jesús se presenta aquí como el amén, el que promete y cumple, el testigo fiel. Hoy la iglesia de este tiempo está pasando por una crisis de fidelidad, de lealtad, de verdad. Y Jesús se presenta como el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta iglesia tiene una característica y Jesús le dice lo siguiente, la exhorta. Dice: te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Nos está diciendo que nos
cuidemos, que nos esforcemos, que busquemos su presencia, el fuego de Dios en nuestro interior. Que te vistas de vestiduras blancas, porque no hay santidad. Que unjas tus ojos con colirio, porque no hay visión. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos está llamando a una vida de volver a hacer las primeras obras, volvernos al camino del cual nos hemos desviado. Si nosotros hacemos esto, si nos arrepentimos, si hacemos todo el consejo de Jesús, Él nos dará algo a nosotros. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Vamos a reinar con Cristo. Qué importante, ¿no? Que tengamos presente esto. Bueno, así rapidito hemos analizado capítulo 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis. En la próxima seguimos.